Hola, mi nombre es Stephanie Macho y les voy a hablar sobre el impuesto sobre la renta en personas naturales. Como sabemos, el impuesto sobre la renta grava toda ganancia o incremento del patrimonio producido por una inversión o por la rentabilidad de un capital, por el trabajo bajo relación de dependencia o por el ejercicio libre de una profesión. Y bueno, en pocas palabras, en general, los enriquecimientos derivados de cualquier actividad económica. El impuesto se rige sobre la ley del impuesto sobre la renta, publicada en Gaceta Oficial número 6210. Están obligados a presentar el impuesto sobre la renta los siguientes tipos de personas naturales. En primer lugar, los residentes en el país que devengan un enriquecimiento neto superior a 1000 unidades tributarias. También los residentes en el país que sean comerciantes o profesionales que estén como que dicen, libre ejercicio y las gerencias adyacentes que tengan ingresos superiores mayores a 1500 unidades tributarias. También las personas naturales dedicadas a los siguientes tipos de actividades económicas, las actividades pesqueras, avícolas, que estén en el nivel primario con una obtención de ingresos brutos mayor a 2.600 unidades tributarias. También los no residentes en el país, que vamos a ver más adelante cuáles son ellos, cualquiera sea el monto de sus enriquecimientos. Y las personas residenciadas en el extranjero que tengan o que presten servicios naturales, profesionales, independientes en el territorio venezolano como un lugar fijo, una oficina, un taller, una tienda, etcétera, solo por los ingresos atribuibles a esto. Por otro lado, pasamos a hablar sobre el impuesto sobre la renta en personas naturales y vamos a pasar a definir los siguientes términos. Por ejemplo, los residentes. A una persona natural se le considera residente fiscal de Venezuela si permanece en el país por más de 183 días durante el año del calendario o el año del calendario anterior. El sistema impuesto sobre la renta en Venezuela tiene su base en la fórmula mundial, a una tasa progresiva que aumenta entre el 6 y el 34%. La retención del impuesto sobre la renta aplica solamente a algunas actividades gravables o ciertos servicios. El cobro sobre a los no residentes. Se considera que un individuo no es residente fiscal en Venezuela si permanece en el país por menos de 182 días durante el año del calendario y no ha calificado como un residente en los años anteriores. Ahora pasando a hablar sobre los ingresos provenientes del empleo. Estos son los ingresos devengados por los servicios personales prestados en Venezuela, independientemente de dónde o cómo se paguen dichos ingresos. A estos ingresos se les considera el ingreso neto. Muchas de las indemnizaciones recibidas por los empleados o por sus beneficiarios, así como el reintegro de los viáticos relacionados con la prestación de algún servicio personal, están excluidas del ingreso total. Por otro lado, encontramos lo que son los ingresos empresariales. Estos son ingresos brutos anuales que se excedan a más de 1500 unidades tributarias o los ingresos netos que superen los 1000 unidades tributarias. Estos se deben declarar formalmente. Por otro lado, también deben declarar las personas que tengan honorarios de los directivos. En este caso están relacionados con las actividades realizadas en Venezuela, recibidos por compañías que están sujetas a impuestos con un ingreso proveniente del empleo a una tasa descrita en el artículo alicuotas del impuesto sobre la renta. Adecuadamente, una persona natural está sujeta a las contribuciones del sujeto del Seguro Social sobre los honorarios directivos. Dicha contribución se basa en un porcentaje del salario devengado mensualmente. Pasamos ahora a la determinación del impuesto sobre la renta. Para determinar el impuesto, las personas naturales deberán primeramente restar los ingresos obtenidos brutos, los costos y las deducciones permitidas por la ley, a los fines de obtener un enriquecimiento neto. Los costos y las deducciones no aplican a personas naturales bajo relación de dependencia, es decir, los empleados normales, dado que los sueldos y salarios y demás remuneraciones similares equivalen al enriquecimiento neto. Una vez conocido el enriquecimiento neto, se restan lo que son las degravenes o como quien dice las deducciones que están previstas en la ley. A este monto resultante se le aplica el artículo 50 en el porcentaje que le corresponda de acuerdo al monto del enriquecimiento obtenido. Por último, se restan las rebajas aplicadas en la ley, así como los montos que correspondan al impuesto sobre la renta retenido
en el ejercicio, anticipos de declaración estimada y el resultado final corresponderá al impuesto sobre la renta a pagar en el ejercicio en el caso de las personas naturales. Gracias por su atención. Mi nombre es Durmari Gil y yo les voy a hablar sobre las deducciones. Las personas naturales residentes pueden deducir los siguientes ítems de su ingreso bruto: pagos de intereses sobre hipotecas de una vivienda principal hasta un monto equivalente a 1.000 unidades tributarias, pagos de alquiler de una vivienda principal hasta un monto igual a 800 unidades tributarias, pagos a instituciones educativas en Venezuela para contribuyentes y sus hijos menores de 25 años. El límite de edad no aplica a los gastos en que se haya incurrido en la educación de niños discapacitados ni adultos bajo el cuidado del contribuyente. Primas de seguros de cirugía, hospitalización y maternidad pagadas en Venezuela a compañías domiciliadas sin limitaciones. Gastos médicos, dentales y de hospitalización en los que el contribuyente, su cónyuge, su ascendiente o descendiente hayan incurrido en Venezuela sin limitaciones. Los contribuyentes deben guardar la documentación, es decir, las facturas que soportan las deducciones mencionadas anteriormente. Los residentes fiscales pueden optar por una deducción estándar igual a 774 unidades tributarias, en lugar de todas las deducciones. No se necesita documentación de soporte para esta deducción estándar. Los gastos deducibles en que se haya incurrido en Venezuela pueden compensar únicamente el ingreso bruto proveniente de fuentes venezolanas. Los gastos deducibles de fuentes extranjeras pueden compensar únicamente el ingreso proveniente de fuentes extranjeras. Los documentos de soporte de la declaración de impuestos deben incluir el número de información fiscal del contribuyente. ¿Cómo se determina el tributo? Las personas naturales deben determinar en primera instancia su enriquecimiento neto, es decir, el incremento de patrimonio que han obtenido en el ejercicio gravable. A estos efectos, las personas naturales residentes deberán considerar su renta global, es decir, las obtenidas tanto dentro del país como fuera del mismo. El enriquecimiento neto se obtiene restando de los ingresos brutos los costos y deducciones permitidos por la ley. Una vez determinado el enriquecimiento neto, se debe calcular el enriquecimiento gravable o la pérdida del ejercicio, para lo cual deberá restarse a aquel el monto de los desgravámenes, como las deducciones y las pérdidas acumuladas, como las de explotación, que podrán ser traspasadas hasta por 3 periodos, y las netas por inflación no compensadas, las cuales solo serán trasladables por un ejercicio. Las pérdidas provenientes de fuentes extranjeras solo podrán compensarse con enriquecimientos de fuente extranjera. Una vez determinado el enriquecimiento gravable, se le debe aplicar la tarifa respectiva. Para ello, debemos llevar la cantidad de bolívares que corresponde al enriquecimiento gravable a unidades tributarias, multiplicarlo por el porcentaje que corresponde y restar el sustraendo si lo hubiera. El sustraendo es una figura práctica, no tiene sustento legal, concebida para facilitar y agilizar el cálculo del impuesto. Dicho sustraendo se resta al resultado obtenido después de aplicarle el porcentaje correspondiente al enriquecimiento neto del contribuyente, evitándose el procedimiento de fraccionar la renta por niveles o tramos, tal y como prevé la ley. Una vez obtenido el total de impuesto autoliquidado, se deducirán las rebajas, así como los montos que correspondan al impuesto sobre la renta retenido en el ejercicio. Las personas naturales residentes reciben un descuento personal anual adicional de 10 unidades tributarias. También tienen derecho a un descuento familiar de 10 unidades tributarias por cada miembro de la familia que vive en Venezuela y haya cumplido la mayoría de edad requerida por las leyes venezolanas. Las personas naturales pueden deducir todos los gastos necesarios para producir ingresos por negocio y por trabajo a cuenta propia.